Hola, ya volvemos. Hola, Ramón. Hola, hola. Qué comienzo más fuerte, ¿no? La conferencia. Y seguimos fuerte aún con Ramón, que nos va a compartir una serie de relatos de mentoría. Me encanta tu fondo. Muchas gracias, sí, me gusta a mí también, me gusta compartir con la gente mi felicidad. Sí, igual. Eh, Gracias por estar con nosotros hoy. Un Ramón es placer. un ingeniero Developer Relations con Suborbital, ¿no? Así es. Y con ellos, de lo que entiendo, con ellos ha podido empezar a trabajar un poquito más con Rust y con WebAssembly, que creo que ha sido una de sus ambiciones más grandes por un buen par de años. Ha sido una jornada muy, muy emocionante y he aprendido un montón. Sí, que de eso se trata, ¿no? Eh, bueno, Ramón también es un educador en tech y un gran mentor, o sea, su charla va a estar justo a tema. Y sinceramente lo que puedo decir es que es una de las gente más amable y cariñosa en tech, pero creo que no puedo ser imparcial porque es mi hermano y ha sido un gran mentor y una gran parte de mi propio eh, camino en tech. Así que estoy súper emocionada para oír tu charla. Dale, Muchas Ramón. gracias. Muchas gracias. Sí, no, qué orgullo estar aquí. Hola, gente de Rustfest, espero que estén teniendo un día maravilloso. Les agradezco estar aquí conmigo y bueno, compartirles un poquito sobre mis experiencias con la mentoría. Pero antes de eso, quiero darle las gracias a Rustfest por tenerme aquí también y quiero afirmar esa condenación de las atrocidades e injusticias que ha ocasionado Putin en Ucrania y mi gran apoyo por todas las gentes afectadas. Con eso, empecemos a hablar de la mentoría. Y bueno, amiguetes, les dejé un link aquí que ven, ramonache.dev/relatos-de-mentoría.pdf. Con eso podrán mirar mis slides mientras que vamos haciendo esta charla. Y bueno, ya se me presentó de una manera tan amable. Mi nombre es Ramón, mi pronombre personal es él. Y bueno, además de eso, he tenido el gran orgullo y la suerte de ser miembro de unas comunidades maravillosas. Este no es mi primer Rustfest, yo he estado viniendo a los Rustfest Globals durante esta pandemia y también tuve la gran fortuna de poder hacer un workshop en Barcelona en el año 2019, que fue una maravilla, me la pasé súper bien. Y bueno, como dijo Pilar, yo llevo varios años siendo mentor de programación, porque para mí es un tema sumamente importante, no solo para la gente a la cual uno le enseña, pero para uno propio. Y voy a hablar un poco de eso, pero antes de eso quisiera dar un poquito de fondo de eso, un poco de background, contando cómo es que empecé yo como programador. Y bueno, les voy a contar y les voy a dar la versión corta. Yo empecé en la universidad, yo estaba estudiando ingeniería de software aquí en la Universidad de Viena y la Universidad Tecnológica de Viena. Y yo estaba buscando un lugar donde vivir con mi novia y estábamos mirando, yo estaba buscando trabajo de niñero, pero encontramos un puesto que alguien estaba buscando y estaba en inglés. Freelance Mac OS X Developer, para que vean hace cuántos años era, que se llamaba Mac OS X todavía. Y bueno, yo no me sentía muy capaz, yo tenía cero experiencia, pero mi novia como que me motivó y le mandé un email al señor que estaba buscando este freelance Mac OS X developer y le mandé un currículum y me contestó y me dijo, Ramón, muchas gracias, ¿por qué no nos encontramos el lunes que viene en el Café Mozart? Sí, fue el Café Mozart porque estamos en Viena. Claro que tenía que ser el Café Mozart. Pero bueno, y mira, nos sentamos y estábamos tomándonos un cafecito y estábamos hablando. Resulta que fuimos al mismo colegio y este señor se llama Philip. Me dice Philip, Ramón, te tengo que hacer una pregunta. Mira, miré tu currículum, pareces una muy buena persona, pero te tengo que preguntar, tienes cero experiencia. ¿Por qué te postulaste?
Y no sé, yo me estaba sintiendo como un poco suertudo ese día, un poco, ¿cómo decir? Tenía un poco de autoconfianza ese día, entonces le dije, mira, Philip, yo me siento capaz, yo creo que puedo aprender de una manera rápida y sé que tengo mucho que aprender. Yo me compré mi primer MacBook hace poco, estaba aprendiendo todo sobre Xcode y todo eso, y le dije, mira, yo creo que puedo contribuir. Y bueno, me dijo Philip, mira, te lo agradezco, como te dije, me pareces una persona capaz, tienes buena onda, hagamos lo siguiente. Hazme un poco de support, email support por un par de meses. Ten aquí un libro de aprender a programar para Mac OS X y veamos cómo nos va. Te voy a poner a hacer un par de bug fixes y bueno, empezamos con eso. Y tras un par de meses seguía con eso y estaba haciendo, me gustó. Eh, eh, Al comienzo de mi carrera me encantaba poder como llegar y limpiar los problemitas que estaban aquí, tenía como una ruta clara, tenía, ok, y voy a arreglar esto, cha, 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 y no fue regio. Y nunca me voy a olvidar, después de un par de meses, Philip me mandó un email con el tema que decía, estaba en inglés, highly satisfied with your work, que está sumamente satisfecho con el trabajo que había hecho hasta ahora. Y este tema de email nunca, jamás se me va a olvidar, porque se sintió como una de las partes más importantes de mi carrera. Alguien creyó en mí y me dijo, Ramón, me gusta el trabajo que haces y creo que puedes superarlo y mejorar aún más. Y bueno, seguimos trabajando, nosotros trabajamos juntos hasta el día de hoy. Eh, y hasta el día de hoy me demoré mucho en darme cuenta que Philip en realidad siempre fue mi mentor. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la mentoría. Así que ya que estamos al comienzo de la charla, tengo que darles una definición del Internet, así que leámosla. La mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada con mayor conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento. O sea, es una relación entre dos personas, una que tiene más experiencia en un tema aporta a la otra. Y me gustaría comenzar con también decirles que la mentoría, uno, cuando uno piensa de mentoría, yo solía pensar que era nada más una persona uno a uno en la vida real, hablando en una oficina. Y bueno, quisiera aquí motivar y decir que se encuentra en todas partes. Por ejemplo, aquí tienen una foto de una captura de GitHub del año 2018 de un pull request que yo hice para el proyecto Rails Girls Summer of Code, que era un proyecto para aportar a la gente subrepresentada a empezar a hacer contribuciones de software libre. Y bueno, aquí yo puse mi pull request y aquí pueden ver a la parte de abajo que Clap Radla me escribió que está súper sólido y que dejó un par de comentarios para mejorar mi código. Y esa clase de feedback, esa clase de comentario me ayudó a mí a ser un programador mejor. Pero claro, no solamente es online, sino que offline. Por ejemplo, aquí ven una foto que ya tiene sus años esta foto. Este es un workshop que pasó aquí en Viena para aprender a programar Flask. Flask es un framework de Python de servidor de web. Y aquí lo que quiero decir también que la mentoría no es solamente uno a uno aislado, pero también se encuentra en una dinámica de aprendices y mentores que se cambian durante el día, que se explican cosas, los aprendices se mentorean el uno al otro y bueno, aquí vamos todos aprendiendo. Y con eso también, no solamente entre adultos, pero la mentoría ocurre entre adultos y gente más joven. Por ejemplo, la foto que ven aquí es, que la comparto con permiso, es una foto de una actividad que ocurría después del colegio que hacíamos yo y mi mujer, donde le enseñábamos a niños y niñas a programar. Y esto se llamaba Computer Game Programming. Y era, o sea, la programación de juegos de computador. Y aquí les enseñábamos a programar, les enseñábamos a hacer juegos, les enseñábamos a entender y a captar la lógica de cómo piensa un computador, que fue una experiencia positiva también. Y no es solamente en partes del mundo, no, como dije antes, era online, pero también ocurre a través de todo el planeta. Por ejemplo, lo que ven aquí son llamados que de nuevo comparto con el permiso
de gente en todas partes del mundo. Por ejemplo, teníamos aquí grupos de Rails Girls Summer of Code, ese proyecto que mencioné antes, de aportar a gente subrepresentada, hacer contribuciones de código libre. Aquí tengo en la parte de arriba a la izquierda una foto de un grupo en Medellín, en Colombia, y por abajo un grupo que estaba en Delhi, en India, por todas partes del mundo, que las aportábamos y las ayudábamos a hacer, a entrar en esa carrera. Y no solamente la mentoría, especialmente en el rumbo técnico, tiene que ver con la programación. Por ejemplo, la foto que ven aquí es de un evento que se llama Global Diversity CFP Day, o el Día Global de Diversidad de los CFPs, o sea, los Call for Proposals para las conferencias técnicas, donde aquí donde uno motiva a la gente, de nuevo, subrepresentada, a poder llegar a dar charlas públicas como lo estoy haciendo yo hoy. Aquí yo estaba hablando de cómo manejar estar nervioso mientras que uno da una charla. Por cierto, yo estoy nervioso. Uno siempre está nervioso. Pero bueno, ya que hablamos de eso, hablemos un poco de la motivación de por qué ser mentor. Porque seguro que todos lo sabemos, el ser mentor es una gran responsabilidad. Disculpen. Y aquí quiero demostrarles un poco de un par de las cosas que dijo mi amigo Geddes en su libro aquí, The Mentorship Guidebook, que es una de las cosas más maravillosas que he leído. Primero que nada, el mentorear ayuda a los demás en sus carreras, en su educación, ayudarles con el síndrome de impostor, que vamos a hablar de eso dentro de poco, y ayudarles con sus proyectos. Pero también el mentorear lo ayuda a uno. Uno aprende más de sí mismo, nos amplía el punto de vista. Nos ayuda a crear nuevas conexiones y relaciones sociales. Nos ayuda a devolverle las cosas positivas a las comunidades. Nos ayuda a encontrar brechas del conocimiento propio y uno siempre aprende algo nuevo tratando de explicarlo. Y como comunidad nos ayuda a todos. Nos motive a ser inclusivos, a ayudar a contribuir, incluir a otras personas, y tiene como un efecto dominó. Cuando uno mentorea a alguien, no solo le está mentoreando en cómo ser, por ejemplo, public speaker o un programador, pero también lo mentorea en cómo ser mentor. Y eso tiene una importancia enorme, porque de ahí esa persona va a mentorear a otra. Es como que eso se hereda de las varias relaciones que uno tiene. Así que hagamos una distinción. O sea, vamos a distinguir entre enseñar y mentorear, porque yo creo que ahí hay un poquito de diferencia que me gustaría destacar. Cuando yo pienso de enseñar, siempre pienso de como un conocimiento que tiene una guía, una vía, o sea, de la gente que es profesora o profesor a los estudiantes. Y sin embargo, yo creo que mentorear tiene como un flujo de conocimiento bidireccional entre el mentor y el aprendiz, porque uno se enseña al otro. Así que les quiero presentar un par de cositas que yo he aprendido durante los años de cómo ser mentor y capaz que motivarlos a empezar a mentorear o, si no lo han hecho en un buen rato, empezar a hacerlo de nuevo o capaz a tener una conversación de cómo mejorar el mentoreo para la gente en nuestras comunidades. Y bueno, para empezar con una relación de mentor y aprendiz, me encantaría destacar lo importante que es cuando uno comienza, cuando se le acerca un aprendiz a uno y decirle, ya, sentémonos y discutamos cuáles son tus objetivos. Porque nadie sabe mejor qué es lo que uno necesita como uno mismo. Entonces, darle la oportunidad al aprendiz de poder destacar, bueno, es que yo quiero ser programador y quiero hacer esto, y me encantaría empezar a dar charlas, y el poder expresar esas metas, de ahí de a poco se van evolucionando. Entonces, no solamente va a ser la primera pregunta, pero es una pregunta que yo creo que se debe hacer de vez en cuando, bien a menudo, decirle, ok, bueno, mira, llevamos un par de meses haciendo este mentoreo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo han cambiado las cosas para ti? Y tener eso yo creo que tiene como una parte de empatía que es súper importante y es una de los varios hábitos positivos que yo creo que es importante estimular como mentor. Porque
la mentoría no solo pasa una vez. Digamos que yo tengo una sesión de mentoría con un aprendiz que solo es de media hora y nunca más nos hablamos. Ese efecto igual tiene un largo plazo, tiene un efecto que dura. Entonces, hablemos sobre lo que es la empatía, el poder, ya siendo un mentor, uno expresa esa empatía por su aprendiz y decirle, oiga, yo conozco varias de las partes que es ser, varios de los problemas que uno encuentra empezando a programar o a dar charlas o a hacer cualquier otra cosa relacionada con nuestras comunidades. Y el poder expresar eso también es una motivación que yo creo que es súper importante como un buen hábito para una persona en las comunidades tech y como un programador, como una persona que es programadora, es ser bueno para la comunicación. Porque una de las habilidades más importantes de una persona programadora es esa comunicación eficaz. Sí, también es importante escribir el código y poder expresar, pero el expresar ese código, el usar el código, por ejemplo, al hacer los code reviews, es súper importante para poder decir, ok, estas son mis ideas y por eso las hago así, las expreso así. Y cuando al comunicarse, especialmente cuando uno encuentra algo con lo cual uno quizás no está de acuerdo o capaz que no entiende, hablemos sobre lo importante que es las preguntas que uno hace como aprendiz y también como mentor. Y hacer esas preguntas de una manera exigente y específica. Y cuando digo exigente, no estoy diciendo, oiga, pregunta, 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 pregunta. No, no, no. Digo, una pregunta que exige un pensamiento que desbloquea al aprendiz tanto como al mentor. Quisiera presentarles un ejemplo de una pregunta que a mí se me hace varias veces cuando estoy mentoreando a gente. ¿Cuál es el lenguaje de programación principal que debo aprender si quiero desarrollar software para web? Y seguro que piensan lo mismo que yo. Si han mentoreado antes, empiezan a pensar, uno tiene la tentación de dar la respuesta más, en mi opinión, irritante para un aprendiz, que es, bueno, depende. Entonces, me gusta como motivar al aprendiz a cambiar esa pregunta un poquito. Por ejemplo, ¿cuál es el primer lenguaje de programación que debo aprender si quiero desarrollar software para web? Que es mejor, pero igual se puede como que arreglar un poquito más la pregunta y como que exigir un poquito más de pensamiento de cómo podemos ayudar al aprendiz mejor a entender cómo es que uno encuentra esa ruta, que no es solo porque no existe la ruta óptima en el aprendizaje, sino que existe varias rutas por las cuales uno debe andar. Por ejemplo, ¿cómo podemos estrechar esto un poco? ¿Cuál es un buen lenguaje de programación para aprender? Primero, si quiero desarrollar software para web. Y ahí uno puede empezar a decir, bueno, te puedo dar, por ejemplo, algo que funcionó para mí. Y esa parte es importante, lo que funcionó para uno. Creo que una de las cosas importantes que debemos hacer como mentores es exponer en vez de imponer. La gente que son programadores tenemos nuestras opiniones y tenemos esas opiniones fuertes. A mí me gusta esto y es el mejor software para hacer X o Y. Permiso. Y seguro que muchos de nosotros hemos desarrollado esas opiniones tras los años de experiencia. Pero igual eso fue tras haber sido expuestos a las varias opciones que funcionaban mejor en esa época, que las hemos podido evolucionar, que funcionan para nosotros hoy en día. Entonces, por ejemplo, tenemos la opción de editores. A mí me encanta Vim, pero también hay varias opciones que le presento a mi aprendiz. VS Code es uno de los editores más que se usan más, que la mayoría de la gente usa, pero también existe Emacs y Sublime Text. Y hay varias otras opciones que le podemos exponer, presentar al aprendiz y decirle, oiga, estas son las opciones que existen y son herramientas que funcionan para un contexto específico. Lo mismo se aplica a los lenguajes de programación. Sé que estamos en una conferencia de Rust, pero del mismo modo podemos exponer, presentar JavaScript, TypeScript, Rust, Python, todos los que nosotros conocemos que funcionan mejor para los contextos donde uno necesita aplicarlos. Lo mismo se aplica a los estilos de código, en qué línea poner las llaves, por ejemplo.
y los estilos de historial de Git, por ejemplo, los commits convencionales, o no sé, hacer merge commits, rebase, reform merge y todo eso. Es poner y ayudar al aprendiz a entender cuáles son las ventajas y desventajas de estos distintos estilos. Es importante para que pueda uno apoyar al aprendiz. Volvamos a algo que mencioné antes, y eso es el síndrome de impostor. Yo lo digo con toda confianza que hasta el día de hoy me da el síndrome del impostor. Si no lo conocen, es un concepto donde la gente se entra como programador o en cualquier otro contexto y dice, uno como que pierde la confianza y dije, ¿será que realmente no soy programador? ¿Qué es lo que hago aquí? Y nos pasa a varias personas y a mucha gente le ocurre hasta el día de hoy. Esto me ocurre a mí hasta el día de hoy. Sin embargo, yo he desarrollado herramientas que uso para poder combatir el síndrome de impostor y poder manejarme de una manera que me acomode más a mí, pero en contextos nuevos. Por ejemplo, el año pasado yo entré al mundo de Developer Relations y como que mis herramientas ya no funcionaban tan bien porque es un contexto nuevo. Entender que una persona que es aprendiz va a pasar por estas mismas etapas es importante, con la responsabilidad de decirle, oiga, cuando le doy estos consejos, sepa que viene de mi única perspectiva, viene de mi contexto y hacer entender que lo que funciona para uno, lo que funcionó hace 10 años, mantenga en cuenta que capaz que funcione de una manera distinta hoy en día, porque uno pierde esa perspectiva al pasar los años. Hablemos sobre lo importante que es ofrecer feedback constructivo. Espero que no les haya pasado mucho de ustedes que le hayan dado un feedback sumamente negativo, que abran un PR, un pull request y le diga esto es horrible, lo voy a cerrar de inmediato, vaya y vuelva y escríbalo de nuevo. Y el daño que causa eso para uno, para la motivación de uno, para la alma de uno, de decir, y de ahí vienen varios de los síntomas de ese síndrome de impostor. Les quiero dar un consejo de cómo yo ofrezco feedback de algo que capaz que reconozco y digo, capaz que hay una mejor manera de hacer esto. Y encontré el término que no conocía antes, que se llama hacer preguntas guiadas. Si no conocen el término, las preguntas guiadas son preguntas que lo invitan a uno y al aprendiz a tener un pensamiento y discusión con aspectos críticos, donde uno piensa, como que desbloquear una discusión. Les voy a dar un ejemplo. Y les aviso que este es mi único slide en esta presentación que tiene código y B, no es Rust, lo siento. Aquí tenemos un pedacito de Ruby, de Embedded Ruby con HTML, donde se me presentó de un aprendiz de cómo mostrar el número de la semana de calendario. Entonces, tenemos un string aquí de traducción que dice de la semana, que le agregamos un espacio y le agregamos el número de la semana del primer día de un rango de fechas. Y bueno, yo ya sabía, ok, esto no va a funcionar debido a esto y a lo otro, pero cuando fui a darle el feedback a mi aprendiz, le dije, pensemos, ¿qué es lo que pasa si nos tratamos de traducir a un idioma donde el número, un idioma donde el número de la semana está en el medio de la frase? ¿Qué pasa ahí? Les voy a ser sincero, he estado pensando por casi un año y no se me ocurre ningún ejemplo de idioma donde suceda eso, pero no importa, ¿qué pasa si sucede eso en algún idioma? Si conocen alguno, please, díganme. Entonces de ahí el aprendiz se puso a decir, sí, tiene razón, y podemos empezar como a discutir y a mirar la documentación y encontramos la solución. Fuimos a buscar en la librería de lo voy a lograr, internacionalización de Ruby y encontramos que hay una manera de pasarle la variable a ese string de traducción donde cuando uno está escribiendo ese string, ahí puede imponer el número de la fecha. Y eso fue algo que lo logramos juntos de una manera colaborativa.
Y eso tiene como un sentimiento, esto habla, volvamos a la empatía, esto da un presentimiento de orgullo para el aprendiz y para uno, de poder demostrar cómo es que uno llega a estas respuestas. Como programadores, la mayoría de lo que hacemos es arreglar problemas. Y, por cierto, hablando de problemas, hablemos de lo importante que es como una persona, miembro de una comunidad, lo importante que es aumentar la ayuda y reducir el daño. Yo, como hombre blanco, tengo que reconocer, y tengo un artículo que está en inglés, que escribió Will Larson, que se llama Mentoring from Privilege, lo importante que es dedicar el tiempo a entender mi posición de privilegio y entender que cuando se me hace una pregunta o tengo que, donde me enfrento con la oportunidad de dar un consejo sobre un área donde no tengo experiencia, lo importante que es reconocer eso, no asumir que y generalizar, decir, no, es que las cosas son así nomás. Lo importante que es tener el contexto de las experiencias de otras personas, de otras gentes y utilizar la red de uno para poder ampliar esas voces es sumamente importante y una responsabilidad grande de uno como mentor. Lo importante que es estar atento. Cuando yo hago mentoría para otra gente, me encanta decirles, piense de mí como patito de goma al cual usted tiene acceso a cualquier momento, en cualquier momento. Si no conocen lo que es el Rubber Ducky Programming o la programación de patito de goma, es el poder explicarle a uno como persona con las palabras más sencillas que uno conoce el problema y con eso poder desbloquear el conocimiento y decir, sí, así se hace. Seguro que nos ha pasado que estamos hablando con un aprendiz donde nos empieza a explicar una solución a un problema y uno inmediatamente dice, no, eso está mal. Uno piensa, no, eso está mal. Y uno tiene la tentación de decir, debería interrumpirlo. Esa tentación nos ha pasado, pero quiero expresar lo importante que es darle la oportunidad al aprendiz de expresarse de una manera completa y poder llegar al fin de ese pensamiento, al final de ese pensamiento, aunque uno esté 100% en desacuerdo, porque pasan una de dos cosas. O el aprendiz se da cuenta que a medida que lo va expresando, que no era la solución correcta y empezar a pensar de nuevo con las preguntas guiadas a llegar a una solución mejor. O capaz que uno como mentor se da cuenta, oiga, espere, ¿sabe? Eso es correcto. Y uno aprende con eso. Y con eso realmente quiero expresar lo importante que es en una relación de mentoría, lo importante que es el aprendizaje cooperativo. Como dije antes, cuando estaba hablando de reducir el daño, lo importante que es evitar dar consejos en temas en los cuales uno conoce menos de algo. Seguro que nos ha pasado cuando se nos hace una pregunta, no conocemos la respuesta y decimos, y uno como que se inventa una respuesta que suena correcto, o capaz que uno dice, bueno, es que no es importante porque es así nomás. Yo aprendí una de mis herramientas favoritas cuando estoy mentoreando a alguien, es una frase que se me enseñó, que es, oye, ¿sabes qué? No tengo idea, averigüemos. Y con eso les voy a dar un relato, un ejemplo de algo que me pasó a mí hace varios años cuando estábamos haciendo esa actividad de enseñarle a niños a programar. Y con eso les voy a dar un ejemplo. Aquí lo que ven en mis dibujos horribles, lo siento mucho, no soy muy bueno para dibujar. Aquí lo que ven es que un ejemplo, cuando estábamos enseñándole a los niños a programar, estábamos haciendo un jueguito de 2 dimensiones. Aquí ven una ventana y le estábamos enseñando a los niños, aquí se dibujan las coordenadas y con esto podemos manejar la posición del personaje. Aquí se mueve para arriba. Cuando los dos son 0, ahí dice... Ahí está, en la parte de arriba a la izquierda, cuando las coordenadas son 0, ahí se pone. Y unos niños, me acuerdo, me interrumpió y me dice, espera. Yo, aprendiendo las matemáticas, se me enseñó que se hace, cuando las coordenadas son 0, está abajo a la izquierda. Porque es que lo hacen distinto. Y yo estaba estresado y pensé, no, ¿sabes qué? No tengo idea. Averigüemos. Se me va acabando el tiempo, así que voy a hacerlo cortito. Pero lo que aprendimos es que los televisores y las pantallas antiguas lo que hacían es que renderizaban las imágenes así de a poquito de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Les voy a mostrar un ejemplo. Esto es un slide animado, les aviso.
Por ejemplo, lo que ven aquí es una televisión que fue grabada creo que a 10.000 frames per second, o sea, 10.000 fotos por segundo de Super Mario Brothers en una televisión de CRT. Y ven cómo se iba de a poquito. Yo lo encuentro maravilloso. Y lo importante que es empezar esa guía de averiguación y de mostrarle al aprendiz cómo es que uno va solucionando los problemas. Uno de mis Una de mis preguntas favoritas que se me ha hecho durante una de estas workshops de Rails Girls, que son para la gente subrepresentada, poder aprender a programar, se me hizo la pregunta, Ramón, ¿por qué se le dice div al elemento de HTML? Y me reí porque pensé, ¿cómo es que nunca me hice esa pregunta? Y lo aprendimos, por cierto, si no saben, es porque es una división. Y usar esas preguntas guiadas para poder mostrarle al aprendiz cómo es que uno va aprendiendo las cosas. Y con eso, demostrarle al aprendiz cómo es que cuáles son las herramientas que uno tiene para resolver los problemas a los cuales uno se enfrenta. Y una cosa que me encanta de hacer live streaming de código es poder decir verbalmente cómo es que voy resolviendo los problemas y decir, bueno, voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto acá. Y con eso, una de mis metas grandes como mentor es desmitificar, lo que yo llamo desmitificar la magia, porque cuando uno empieza a programar, muchas de las cosas que uno va aprendiendo suenan mágicas. ¿Cómo es que funcionan cómo es que funciona los HTTP requests, cómo es que funcionan los compiladores, y tomarse el tiempo con el aprendiz, decir, bueno, ¿será que este es un buen momento para investigar este tema más a fondo? Y, por ejemplo, dibujar. Lo siento mucho, soy sumamente malo para dibujar, pero ven, aquí y agarramos un papelito y hacemos, ok, mira, este es un cliente, este es un servidor y se conecta aquí con el otro, esta es una encuesta y esta es una respuesta, y con todo eso, mostrarle los juegos que uno tiene. Por ejemplo, regex crossword, una herramienta estupenda para aprender a hacer regular expressions, o las expresiones regulares, o CSS Diner para aprender los selectores de CSS, o por ejemplo, uno de mis favoritos, Flexbox Froggy, que es un juego para aprender a usar Flexbox, cosas como eso. También quiero expresar lo importante que es cuando uno está empezando a programar, lo importante que es la perspectiva que uno tiene como una persona novata, porque yo llevo varios años en esto, se me van olvidando cuáles son las partes donde uno se confunde las cosas, partes donde uno se queda atascado, y tener en cuenta lo importante que es esa perspectiva de persona novata. Y les ruego, si quieren, pero no se sienten capaces, empiecen a explorar la mentoría, porque esa experiencia es sumamente importante. Del mismo modo, la mentoría para el nivel mayor tiene esa importancia también. Yo, como senior, puedo pedirle ayuda a un programador quizás más novato, que sabe harto de programación gráfica. Yo no sé nada de programación gráfica, eso con el álgebra de vectores no sé nada. Y con eso ir aprendiendo. Me va quedando poquito, así que voy a ir más rapidito. Quiero expresar lo importante que es conocerse los límites. Yo estoy súper emocionado de hacer mentoría, pero es importante saber que si yo asumo demasiados aprendices, la calidad de mi mentoría sufre. Tengo energía, soy ser humano y se me acaba esa energía. Hay que cuidarse. Conózcase los límites y maneje eso bien. Ya, terminando. Si están emocionados, pensar dónde puedo comenzar a ser mentor. Les quiero dar un par de sugerencias. 1, busque eventos y comunidades locales. Aquí en Viena, por ejemplo, existe el Beancoder Dojo, los workshops de Rails Girls, Rails Bridge, Rust Bridge. Yo fui a uno en París que estuvo estupendo. Ofrecer consejos de carrera tech. Por ejemplo, yo hago esto muy a menudo. Fue una idea de mi querida amiga Jessica, que dijo, oiga, póngase online y ofrezca media hora de charlar en Zoom y oír a la gente y darles sugerencias de cómo pueden continuar con su carrera. Por cierto, yo hago eso hoy en día para gente habla hispana. Si quieren hablar de sus carreras, por favor, pónganse en contacto. Aquí lo tengo un tweet. Si tienen un proyecto de código libre, etiqueteas tus issues. Es sumamente fácil de poner, este es un issue, a great first issue, por ejemplo, en inglés, un buen issue para gente novata, y ofrecer mentoría con eso. Si uno tiene un trabajo de jornada completa, quizás ver si ese puesto de trabajo tiene un programa interno de mentoría. Y si no, si uno tiene la capacidad de hacerlo, sugerir que exista.
comunidades de práctica. Aquí en Viena nosotros tenemos uno que se llama Study Jams, donde cada 2 semanas nos encontramos a hablar de cualquier cosa relacionada a la programación. Nos encontramos, nos ponemos los laptops, bueno, nos encontramos online por la pandemia y aprendemos de cualquier cosita que podamos. Ponga sus cosas online. Hay un concepto que se puso bien popular creo que el año antepasado, que se llama digital gardening o el jardín digital, donde uno pone todos sus conocimientos online, como un blog, videos, live streaming, lo que uno quiera. Y con eso les sugiero un libro escrito por Nadia Eghbal, que lo voy a dejar en los enlaces en mis slides, Working in Public. Está en inglés, pero es buenísimo. Así que, con todo eso, quiero agregarle un poquito a la definición de la mentoría, porque la mentoría no solo se trata de compartir el conocimiento, pero en mi opinión también se trata de compartir la alegría de compartir el conocimiento. Bueno, muchas gracias por su paciencia, por oírme. Aquí están todos los enlaces. También puse un tweet. Ahí arriba ven mi Twitter. Es hola, soy Milk. Me pueden encontrar ahí. Ahí puse un tweet con el enlace de mis slides y van a encontrar todo esto ahí. Así que con eso les doy muchas gracias y que tengan un día maravilloso, que tengan un Rust Fest maravilloso. Muchísimas gracias, Ramón. Se nota lo apasionado que eres por el tema. Me imagino que podrías haber seguido por horas. Estaríamos hasta mañana. Sí, porfi, hazme un favor gigante y tuitea. Sé que debes tener tweets de antes, pero tuitea de nuevo las cosas, los recursos y los enlaces, y nosotros los vamos a ir compartiendo para que la gente pueda encontrar toda la información ahí. Te lo apreciaría muchísimo porque creo que es un tema muy importante, especialmente para la comunidad, que sigamos compartiendo y sigamos creciendo juntos. Muchas gracias. Sí, no, lo haré sin falta. Buena idea. Muchas gracias. Y Bien. gracias a ustedes. Ya, gracias por estar aquí. Muchísimo, estuvo genial. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo.